El estudio de esta semana nos ha revelado una verdad fundamental. Dios es tanto amoroso como justo, y estos dos atributos no pueden separarse. El título fue El amor de Dios por la justicia. En un mundo donde la justicia muchas veces se confunde con venganza y el amor con permisividad, la Biblia nos muestra un Dios que une ambas cualidades de manera perfecta. Dios no solo ama la justicia, sino que actúa con justicia y misericordia en cada una de sus decisiones. La lección de esta semana nos deja tres grandes enseñanzas. La primera es que el amor y la justicia van de la mano. Muchas personas creen que el amor y la justicia no pueden ir juntos. Según esta forma de pensar, el amor significa ser indulgente, es decir, ser muy comprensivo y perdonar fácilmente, lo que haría difícil aplicar castigos o consecuencias justas cuando alguien hace algo malo. La justicia, dicen, por otro lado, debe ser objetiva, basada en hechos, sin dejarse llevar por emociones y desapasionada, sin mostrar sentimientos como la compasión o el cariño, lo que parecería dejar fuera la misericordia y el amor. Entonces concluyen diciendo que si alguien es muy amoroso, no puede ser verdaderamente justo, y si es totalmente justo, no puede mostrar amor o misericordia. Sin embargo, según la Biblia, el amor y la justicia no son cosas opuestas o separadas. Al contrario, se complementan perfectamente en la forma en que se describe el carácter de Dios. No se puede entender bien el amor sin la justicia, ni la justicia sin el amor. Si alguien dice que ama, pero no es justo, en realidad no está siendo equitativo ni tratando a los demás con verdadera igualdad. Si alguien quiere ser justo, pero sin amor, lo que tiene es un legalismo frío, es decir, aplica reglas de manera dura y sin compasión. Además, la Biblia no solo muestra que Dios equilibra amor y justicia, sino que Dios ama la justicia. Es parte de su esencia, como se ve en textos como el Salmo 33, verso 5 e Isaías capítulo 61, verso 8. Esto significa que para Dios la justicia no es solo una obligación, sino algo que forma parte de su amor. La justicia de Dios no se trata solo de reglas o leyes estrictas. Es algo que está profundamente relacionado con quién es Él. Dios no se queda solo pensando o decidiendo que es justo. Él actúa para que la justicia se cumpla en la vida real. Entonces Dios ama la justicia porque es parte de su naturaleza y además se involucra activamente para que se haga justicia en el mundo. Con todo este conocimiento entonces, ahora Dios nos llama a reflejar ese equilibrio en nuestra vida diaria. Él desea que seamos personas que aman con verdad y corrigen con compasión. No podemos callar ante la injusticia, pero tampoco podemos actuar sin misericordia. Las enseñanzas para nuestra vida que nos deja esta primera parte de la lección es que no debemos confundir amor con permisividad. Esto significa que amar a alguien no significa aprobar todo lo que hace, sino ayudarle a caminar en la verdad. Y otra enseñanza es que debemos buscar la justicia sin perder la compasión. Esto quiere decir que cuando enfrentes una situación difícil, pregúntate, ¿estoy actuando con la justicia de Dios o con mi propio deseo de venganza? El segundo tópico que estudiamos y aprendimos esta semana es que la justicia amorosa exige constancia. En esta parte de la lección aprendimos que la justicia de Dios no es cambiante. Dios no actúa según las circunstancias ni por capricho. Su justicia es constante y su carácter es inmutable. Vimos que hay dos pasajes principales en las Escrituras que enfatizan la constancia del carácter moral de Dios. En otras palabras, enfatizan o enseñan que Dios es moralmente inmutable o inalterable. El primero es Malaquías capítulo 3, versículo 6, que nos dice, «Yo, Jehová, no cambio». Y el segundo es Santiago capítulo 1, versículo 17, donde se afirma que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Ambos textos nos dejan en claro que podemos confiar en que Dios siempre actuará con integridad, sin contradicciones,
Y la razón primordial de este actuar divino es que su pueblo se arrepienta y no sea destruido. En nuestra vida diaria, esto nos enseña que ser justos no es algo que hagamos solo cuando nos conviene. La integridad debe ser un principio firme en cada decisión que tomemos. Si queremos reflejar el carácter de Dios, debemos ser constantes en la manera en que tratamos a los demás. Y debemos hacerlo así, pensando siempre en la restauración y no en la destrucción. Las enseñanzas para nuestra vida que nos deja esta parte de la lección es que debemos ser justos en todo momento, no solo cuando nos conviene. Si en casa, allí en el trabajo, en la iglesia, actuamos con parcialidad, no estamos reflejando el carácter de Dios. Y otra enseñanza es que no debemos cambiar nuestros valores según la situación. Por ejemplo, si creemos en la honestidad, no hagamos trampas. Si creemos en el respeto, no hablemos mal de alguien a sus espaldas. La justicia de Dios es firme y la nuestra también debe serlo. Y por último, el tercer tópico que estudiamos en esta semana es que la justicia amorosa tiene en cuenta el arrepentimiento. Esta semana aprendimos que la justicia de Dios no es una sentencia inamovible, sino que responde al corazón arrepentido. Dios es justo, pero su justicia no es rígida ni insensible. Él está dispuesto a cambiar su trato con las personas cuando hay un verdadero arrepentimiento. Esto lo vimos claramente en Éxodo capítulo 32, versículo 14, donde Dios decidió no destruir a su pueblo tras la intercesión de Moisés. Y en Jeremías capítulo 18, versículos 4 al 10, donde se nos enseña que Dios puede cambiar su juicio sobre una nación si ésta se aparta del mal. Estos textos y otros nos enseñan que Dios cede o se arrepiente en el sentido de que no lleva a cabo el juicio que anunció contra quienes hicieron lo malo. Uno de los ejemplos más conocidos es la misericordia divina mostrada a Nínive en el libro de Jonás, donde el propio Jonás discrepa con el arrepentimiento divino al comienzo del capítulo 4. La razón dada por el profeta para no anunciar el inminente juicio divino contra Nínive destaca la misericordia de Dios cuando le dice en el capítulo 4, versículo 2, «Señor, ¿no es esto lo que pensé cuando estaba aún en mi tierra? Por eso quise huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte, abundante en amor, que desistes del mal». Amigos, no debería sorprendernos que Dios haya decidido perdonar a Nínive en la historia de Jonás, básicamente por tres razones importantes. La primera es que Jonás ya sabía lo que iba a pasar. Jonás admite que desde el principio sabía que Dios sería misericordioso con Nínive si la ciudad se arrepentía. Por eso huyó a Tarsis, porque no quería que Dios perdonara a los ninivitas, quienes eran enemigos de Israel. La segunda es que Dios ya había hecho esto antes con Israel. La descripción que Jonás hace de Dios, compasivo, paciente, lleno de amor, se parece mucho a lo que se dice en Éxodo capítulo 32, versículos 14 y capítulo 34, versículos 6 al 7, cuando Dios perdonó a Israel después de que pecaron con el becerro de oro. En otras palabras, Dios no solo perdonó a Nínive, sino que ya había mostrado este mismo tipo de misericordia con su propio pueblo, Israel. Y la tercera razón es que Dios no está siendo incoherente ni cambiando de opinión de forma caprichosa. El hecho de que Dios decida no castigar a una nación que se arrepiente no significa que haya mentido o que sus juicios sean falsos. Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 10, explica que Dios puede anunciar juicio contra una nación, pero si esa nación se arrepiente, Él detiene el castigo. Del mismo modo, si una nación que está recibiendo bendiciones se aleja de Dios, Él puede cambiar y retirar esas bendiciones. Entonces, resumiendo lo aprendido en este punto, podemos concluir diciendo que Dios responde a la actitud de las personas. Si ellos cambian, Él también actúa de forma diferente hacia ellos. No es que Dios sea inestable, sino que su justicia y su misericordia están en equilibrio, adaptándose a cómo las personas deciden vivir.
Amigos, este punto es crucial porque nos muestra que Dios no es un juez impasible, que espera el momento de castigar. Al contrario, Él es un padre que anhela restaurar a sus hijos. Pero esa restauración solo es posible cuando hay un arrepentimiento genuino. Pero ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Pues debemos ser personas dispuestas a perdonar y a dar oportunidades cuando vemos un cambio real en los demás. Y esto lo cumplimos practicando dos cosas. Primero, no debemos cerrar la puerta a quienes han fallado. Si Dios nos da segundas oportunidades, ¿por qué nosotros no deberíamos hacer lo mismo? Si alguien muestra un cambio genuino, hay que darle la oportunidad de demostrarlo. Y segundo, no debemos aferrarnos a nuestros errores. Si sentimos que hemos fallado, recordemos que Dios está más interesado en nuestra restauración que en nuestra condena. Entonces, lo que debemos hacer es arrepentirnos de corazón y permitir que Él nos transforme diariamente. Queridos amigos, podemos concluir este breve repaso de la lección de esta semana diciendo que el amor de Dios por la justicia nos enseña que Él siempre actúa con equidad, misericordia y fidelidad. No podemos separar su amor de su justicia porque ambos forman la base de su carácter. Así como Dios nos trata con amor y justicia, nosotros debemos hacer lo mismo con los demás. Que nuestro amor sea sincero, pero también firme. Que nuestra justicia sea íntegra, pero también llena de misericordia. Y sobre todo, que nunca olvidemos que en Dios siempre hay una oportunidad para quienes se arrepienten de corazón. Que esta lección nos inspire a vivir con más integridad, más amor y más confianza en el carácter perfecto de Dios. Que Él sea nuestro modelo en todo momento. Ahora, permítanme orar agradeciendo a Dios por el estudio de esta semana. Oremos. Padre Celestial, gracias porque en ti encontramos un amor perfecto y una justicia verdadera. Esta semana nos has enseñado que el amor y la justicia no son opuestos, sino que van de la mano. Ahora ayúdanos a vivir con integridad, a ser justos en todo momento y a tratar a los demás con la misma misericordia con la que tú nos tratas. Enséñanos a confiar en que tu justicia es firme, pero también llena de gracia y que siempre hay esperanza para aquellos que se arrepienten de corazón. Señor, danos un espíritu de perdón, que no guardemos rencor, pero tampoco cerremos los ojos ante la verdad. Que seamos reflejo de tu carácter en cada decisión que tomemos, en cada palabra que digamos y en cada acto de amor que hagamos. Te entregamos nuestra vida y te pedimos que nos ayudes a caminar cada día más cerca de ti. Gracias por ser nuestro Dios justo y amoroso. En el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la lección de esta semana. Ha sido una bendición aprender juntos sobre el amor y la justicia de Dios. Pero recuerden que nuestro aprendizaje no termina aquí. Mañana comenzamos la lección número 7 titulada El problema del mal. Un tema profundo que nos ayudará a comprender por qué el mal existe y cómo Dios nos da esperanza en medio del sufrimiento. No te lo pierdas. Y si este estudio ha sido una bendición para ti, deja tu comentario. Comparte el video también con alguien que lo necesite y dale like para que más personas puedan recibir este mensaje. Nos vemos entonces en el próximo programa. Que Dios bendiga tu vida y te llene de paz.